en nuestro interior para también poder compartirlo hacia los demás y también poderlo practicar. Así que doy la palabra a la señora Celina, que nos acompaña el día de hoy, nos va a dar las palabras nuevamente de bienvenida. La niña Celina es la presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Unión, y para quien le pedimos un aplauso. Bienvenidas todas las mujeres que madrugamos ahora para venir a este foro. Es especial, yo creo que es el primero para las mujeres. Me alegra tener acá la mayoría de mujeres que forman la Asociación de Mujeres Emprendedoras del municipio de La Unión, de diferentes cantones, caseríos, barrios y colonias que están acá presentes. La licenciada Patricia Iraeta, asesora de la Asamblea Legislativa, ex directora de las SIGNAS. Bienvenida. Bienvenidos todas y todos a este foro, ya que es una oportunidad para que la persona que todavía no tiene la información suficiente hasta dónde llega el esfuerzo, el sacrificio de la mujer en sus tareas domésticas, ahora nos vamos a enterar. Espero todos le demos la importancia suficiente que merece la tarea doméstica en nuestro país, en nuestra tierra, ya que muchas ocasiones... Todas y todos también, bienvenidos. Realmente pues me alegra muchísimo ahora de que se cuente bastante la participación de las mujeres. Entonces empecé a vivir una vida de adulto siendo una niña. A mis 16 años tuve mi primer hijo, entonces yo sufría porque él tenía libertades, yo quería expresarme, pero yo no podía. Yo me había crecido con que el hombre mandaba y que la mujer, o sea, más bien la mujer vive la vida del hombre en uno. O sea, porque uno hace lo que él dice, no puede expresarse. Recuerdo una vez intenté ir a trabajar, busqué un trabajo digno, entonces él no estaba de acuerdo porque no iba a tener quien le hiciera el quehacer, no iba a tener quien lo atendiera. Entonces dejé de trabajar, solo trabajé 2 semanas y no me permitió más, o sea, no era libre. Un gusto y un honor poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias que siempre compartimos las mujeres, pero no solo con las mujeres, sino también hay compañeros, hay hombres que también son parte de toda esta lucha por garantizar y reivindicar los derechos de las mujeres, porque la sociedad se pierde de las capacidades de las mujeres al tenerlas relegadas solamente al ámbito reproductivo. Esto es contrario a la idea de trabajo, de que trabajo a un concepto muy tradicional, en donde el trabajo es todo aquello que entra al mercado, todo lo que se produce, bienes o servicios, y que se compra y se vende. Entonces a eso se le ha dado por llamar. Además de ese trabajo, de ese concepto general, también hay unas ideas sobre trabajo productivo, que bien lo decía mi antecesora, sobre que el trabajo productivo es aquel que se realiza en el ámbito laboral, el que entra al mercado laboral y que a cambio de ese trabajo se da una remuneración, sea justa o injusta, pero tiene un nivel de remuneración. Pero a la par de eso está el trabajo reproductivo. Y el trabajo reproductivo es el que está limitado al ámbito doméstico, sea dentro de la casa o fuera de la casa, pero que tiene que ver con los cuidados. Y ahí viene el otro concepto que ahora, desde las posturas feministas y desde los derechos de las mujeres, se plantea que la sociedad debe reivindicar el trabajo del cuidado. ¿Y qué es ese? Contempla todas aquellas actividades del cuidado referidas a largo ciclo de la vida
puede ser material o puede ser afectiva y se da en el ámbito doméstico o privado de la casa o fuera de allí. Porque también, si uno observa, en la década de los 80 y la década de los 90, donde se aplicaron los ajustes estructurales, que tuvo que ver con la reducción del Estado, porque decían que el Estado era muy grande, entonces había que reducirlo. Ahí lo que sucedió es que quitaron servicios que el Estado daba. No lo hace en el hospital. Tiene que ir alguien, o sea, el Estado no se encarga de eso. Tiene que ir quien usualmente va una mujer de la familia a hacer el cuidado, a cuidar a esa persona. Pero ese trabajo del cuidado es el que sostiene la sociedad. Es el trabajo que no valora porque no entra al mercado. Este nuevo gobierno. Comentarles, ¿verdad?, que el presidente Mauricio Funes está muy comprometido con este tema, ¿verdad? Como ISDEMU desde el 2009 hemos tenido un replanteamiento estratégico donde el ISDEMU está ejerciendo su papel de ente rector de las políticas públicas para la igualdad. Vamos a ver cuáles son las apuestas estratégicas del Plan Quinquenal de Desarrollo, ¿verdad?, que lleva apuestas estratégicas que van para el año 2024 y también tiene objetivos estratégicos, que esos van para el 2014. Bueno, tenemos ahí que una de las apuestas estratégicas, la número 2, dice que es construir una sociedad equitativa, incluyente y tolerante, donde exista la equidad de género y en que los derechos de toda la población, con especial énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, sean respetados. Entonces vemos que desde el plan quinquenal, ¿verdad?, viene el compromiso de este gobierno para trabajar por el adelanto de las mujeres. Cuando se declaró el año o la década para el avance de la igualdad de los derechos de las mujeres, de eso, imagínense cuántas cosas han pasado y todavía estamos en esa lucha, ¿verdad? Se han hecho un montón de conferencias, la conferencia la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, se ha hecho las estrategias de Nairobi, la Conferencia Mundial de la Mujer en 1994, un montón de acuerdos que los estados pues han venido promoviéndose a través de las Naciones Unidas y de la OEA. ¿Qué es lo que principalmente hemos buscado respecto a este tema? Lo primero que hemos buscado es que el trabajo que se hace en la casa es trabajo, que era lo que Mirna ya les planteaba con los datos que ahora ya hay, ¿verdad? Ahora tenemos como decir, mire, sí es trabajo, vale tanto, aporta a la economía tanto. O sea, se ha avanzado en ese tema. Oficios domésticos, antes les ponían amas de casa, ¿sí? Y oficios domésticos no está considerado todavía como un trabajo realmente.